Muy bien, presentamos a esta hora, mediodía prácticamente ya en la República Argentina, a Hernán Alacia con su columna Saber de Sabores. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Espero que muy bien. Bien, nosotros bien, ¿vos también? ¿Todo bien? Sí, bastante húmedo, pero pasándola. Empezando la semana cortita. Empezando la semana cortita y complicada siempre, pero bueno, no importa. Lo que no se hace, se hará después. Se hará después. Bueno, ¿comenzamos? Sí, dale. A ver qué tenemos. Estaba buscando algunas cosas y encontré el mersú, que es la receta del postre más antiguo del mundo. El postre más antiguo del mundo. El postre más antiguo del mundo. Normalmente cuando uno empieza a investigar un poquito de este tipo de... Llámale curiosidades si quieres. Sí. Tiene que ver también con una necesidad de lo que había para comer en el lugar, en esa época. Entonces, claro. Y en ese lugar también se podría hacer. Y es histórico, Sí, es sí. ese lugar, es la época, es lo que necesitas para alimentarte. El famoso, el de hoy que hay en la heladera. El de hoy que tenemos... ¿Qué hacemos? Sí, vos no creo, pero en tu casa tenés un par de pollos y bueno, serán esos los que van a sufrir. Claro. No hay otra. No quedaba otro ese tiempo. El mersú es un postre de dátiles y pistachos. Dátiles y pistachos. Los dátiles por ahí es más complicado encontrarlo acá porque el dátil es una fruta seca, natural, que te lo da una palmera datilera, que después se recolecta y bueno, después ese fruto tiene una gran fuente, de hierro, de magnesio. De todas maneras, lo que yo... después está la receta, digamos, de cómo hacerlo, pero como el pistacho sí se consigue y se usa... El pistacho es el fruto seco es también. Es un fruto seco, sí, pero sí. que por ahí es más común encontrarlo. Está el helado de pistacho. Bueno, sí. hay algunas marcas, no voy a decirla ahora, Sí. pero es una marca también conocida, bastante grande. Uno de los fuertes de este verano fue el helado de pistacho. Es verdad. Sí, Un sí. color verde, un atractivo, un hace sabor. mucho. Sí, sí. Quizá no sea el sabor tan puntual del pistacho, pero... Nunca probé un pistacho así solo, digamos, así que... Y en helado sí. yo tampoco, es dulce, ¿no? Es dulce, es una mezcla de dulce con algo así de ácido, es una cosa así, agridulce, ¿no? agridulce. Me- Hay que probar primero la fruta. Lo que para impacta es el saber. color, porque Sí. uno ve el helado que es verde, mirá. ¿viste? Pero bueno, eso es lo que vi y me quedó ahí esto de que hace 3.800 años, un poquito nomás, que apareció este alimento. Pero si yo cuando era chico me acuerdo del pistacho, yo pedí pistacho. Claro. Una o dos veces lo pedí, después ya está. Claro, y apareció esto como un postre, este mersú con pistacho y dátiles. Acá yo me acuerdo, en un momento había una higuera que se llamaba higuera de la India, que en realidad no era tal cual la higuera tradicional, sino que era otra, que daba unos frutitos muy chiquititos Ajá. con todo un adorno muy, muy naranja fuerte, Sí. y lo que era rico era ese adorno, porque era dulce. Claro, y vos tenías moscas a granel. Me acuerdo que mi vieja hacía, le ponía, suponte, mermelada de naranja. Viste que la mermelada de naranja es media amarga, si no la sabe sí. preparar para amarga. la de naranja. Sí. Que tenés que dejarla en remojo, qué sé yo. Bueno, y si no la sabes preparar, o la naranja no es la adecuada, así que le metía esta partecita de ese higo y la tornaba de un sabor dulce. Por Otra lo cosa. tanto, ¿a qué quería llegar? Si, bueno, si no tenés el dátil ese de la antigua Mesopotamia, porque no sé qué cosa, Sí. bueno, tendrás el pistacho y tendrás hasta lo pensaba, con algún higo disecado, Claro. que me parece que no es para nada alocado, porque por ahí es más rico la mermelada así de los frutos La mermelada de higo es de riquísima. higo, Sí, y sí. disecada, tiene mucho más caramelización, es mucho más agradable. Ahí va. Y pensamos como que es un manjar, pero que es en esa época más que nada, cuando aparecían ahora, digo, porque vos lo ves en las pinturas rupestres, que aparecen esos frutos, el hombre y todo dibujado ahí, que estaba haciendo esfuerzo para poder elaborar. Tiene que ver con la creatividad, Ah, mirá. lo que se podía hacer. Sí. Además, no solamente un postre llamado mersú, sino alguna otra cosa, pero que necesitaban para comer, porque era alimentarse. En esta región de la Mesopotamia está ubicada entre el famoso río Tigris y Éufrates. Hay dos Mesopotamias. Tenemos la Argentina y tenemos la del Asia, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Estamos hablando de, obviamente, La Mesopotamia asiática. asiática. La oriental sería. La ¿Y ese oriental. mersú todavía existe? ¿Ese postre?
en sí existe Ese producto para deformado, comer, o sea, deformado. es como todo, que vos tenés un inicio y después se lo va aplicando para... Claro, va cambiando. Y va cambiando porque va cambiando y va evolucionando como evoluciona. Si vos decís locro hecho en aquella época Sí. inicial no va a ser el claro. mismo que Tiene vos sus vas a tener versiones, hoy digamos. en sus diferentes versiones. En esa época de la Mesopotamia se cultivaban también granos, porque necesidad existía, Sí. y se criaban animales, pero también era mucho lo que se desarrollaba de cómo cocinarlos, porque había que conservar. Y no era cuestión de solamente ir a agarrar, cómo agarrar cada uno de estos animales o bichos que vos los ibas a usar para comer y después durante un tiempo. ¿Entendés? Entonces todo ese tipo de cuestiones hacía que evolucionara mucho el arte culinario. En las tablillas de arcilla de aquella época, que por ahí después se traslada a las paredes de algunas ruinas, Eran las tablas de los sumerios, me acuerdo, los la primeros tabla de textos. los sumerios, Sí, sí. ahí aparece, hablamos de en 1800, antes de Cristo. ¿no? Antes de Cristo, sí, sí. La época, Sí, sí. escritas en cuneiforme, con toda la simbología que eso implicaba, contenían recetas y descripciones de banquetes reales donde estaba el postre, Mirá. usado para banquetes reales. Y cuando vos decías banquetes reales, se preparaba con dátiles, harina, este postre, manteca clarificada muy parecida al ghee, que hoy también está de moda, Sí, sí, lo escuché nombrar. miel y pistacho. Dios. La miel era el endulzante. Esos, digamos, lo que es la miel y los pistachos, fundamentalmente el pistacho se le daba un toque crocante, crujiente, a esta, como si fuese una albondiguita dulce o Sí. agridulce. Ujú. Algo parecido a eso. No era solamente en esa época una necesidad biológica, porque tampoco vas a vivir de esto. Claro. Había otras Sí, sí. necesidades. Pero sí se ofrecía mucho en ceremonias religiosas. Fíjate que toda una historia Ah, mirá vos. que detrás de un alimento existe, que era un regalo. Yo no sé si por ahí cuando vos ves las películas del Antiguo Egipto y todo lo que trata de asemejarse a aquella realidad que si no la viviste no debe ser también tan fácil imaginarla o dibujarla, Sí. pero era una adoración que se le hacía a los dioses cuando los dioses se portaban bien según ellos, o para que se portasen bien le dabas esto dulce. Claro. Le hacía como una ofrenda, se podría decir. Algo parecido a una ofrenda dulce, Claro. algo Bien, así, claro. y no había muchas para esa época que se consideraran que representaban la riqueza de la tierra, porque imagínate, miel natural, difícil de encontrar y de buena calidad, Claro. tenía que ser Tienes realmente que matar miel. 1000 abejas para que... Imagínate, Imagínate las abejas de esa zona también. Con mil no hace nada. pistacho, Sí. manteca, que venía de algún animal que le sacaba la leche y le tenía que descremar, hacer aflorar, viste que se complicado. dejaba en reposo. La leche para que no había una desnatadora, una centrífuga. No iban al súper a Tenía- comprar la manteca. Tenías una arriba de algo, de dejar la leche para que aflorara la grasa y después hacer la manteca. Bueno, todo un trabajo, aunque no menor desde el punto de vista científico, que debería haber, supongo, ciencia también aplicada, porque yo recuerdo en esas épocas también aparecían los famosos ungüentos y el curandero o el no sé cómo se le llamaba en esa época, que era sagrado y era la mano izquierda, no derecha, del rey, porque tenía que estar haciendo todos sus Claro, como los consejeros y demás. y sus mejunjes para la reina, para la cura de algún Claro, mal o alguna cuestión de ese tipo, pero que la miel acá era un ingrediente clave. La miel es un alimento tan completo como la leche, tal vez. Sí. Tan completo y complejo como la leche. ¿Por qué de allí, bueno, de allí y de otros aspectos más, ¿no? La importancia de cuidar la vida de las abejas. La abeja es fundamental para la vida humana. Yo no Para sé, el ecosistema es fundamental. bueno, yo no sé si en algún país, tanto como India, que la vaca es sagrada, Sí. en algún lugar, no sé si la abeja no pasa a ser, porque tenés el cuidado de la reina para mantener No, ese eterno. enjambre o esa Increíble. población, Sí, sí, sí. porque además la abeja es un agente, la miel de la abeja
es un agente conservante. Incluso se lo utilizaba hasta para conservar, decíamos, conservar algunos, no digo momias porque después pasan a momificarse, Sí. pero algunos cadáveres. Mirá. Aunque Los bañaban en tenían miel. que espantarlo de las moscas, ¿no? Ah, Sí, mirá. claro. Pero lo utilizaban allí algunos curanderos de la época para Claro. conservarlo si necesitaban Sí. después momificar y demás. Así que imagínate Sí. la importancia, nos estamos yendo muy atrás, pero Sí. en realidad la existencia, todo lo que vos ves dando vuelta a lo material, tiene mucho que ver con lo que pasó. A ver, ¿qué inventamos nosotros acá? Nosotros estamos modificando, estamos inventando, estamos pensando, pero inventa poco y nada. Nadie se puede atribuir con un fundamento cierto que yo inventé y ese invento lo cobro para patentarlo. Hay mucho de esto que tiene millones de años, por no decir miles o 100 años atrás. Claro. Esta era uno de los ejemplos. La manteca clarificada a ese postre le daba suavidad, o sea, como cremosidad. Entonces vos tenías dulce, cremosidad y crujiente. Esas tres cosas para hacer ese mersú y que te hace viajar un poco en el tiempo. 200 gramos de algún dátil deshuesado que consigas, en tal caso algún pistacho si quieres. 100 gramos de harina de trigo, que puedas usar la harina integral, porque le da un toque un poco más rústico, que es la que viene con el grano de trigo prácticamente, Sí, sí. molido. 50 gramos de manteca clarificada o ghee, que se compra fácilmente, está en todos lados. Sí. Antes era delicatessen, ahora ya no es tan así. No es delicatessen, claro. Por ahí inicias con el dátil. Ese dátil que yo decía podría haber sido, pensaba, en un higo Sí. disecado. O frutos secos que por algún ahí que fruto vienen- seco. vienen en bolsita. Tenés peras que son muy Claro. ricas disecadas. Sí, sí. Tenés ananá disecado. Y después los famosos orejones, damascos y durazno. Sí, que sí, son sí. los orejones y los medallones. ¿Te acuerdas que Qué eso rico también que se... es eso. Ciruelas también vienen. Las ciruelas, sin- guasés, sin- El orejón, desguasadas. el orejón es un producto que yo lo consumí mucho durante mucho tiempo, pero o sea que yo me fanaticé, me pasaba de vuelta y me terminaba haciendo mal. Además, era buscado en algunos casos. Hay que porque, controlarse con eso. sí, incluso A menos, perdóname. regula la flora intestinal. Claro, a menos que lo pongas a cocer. Claro. Yo me lo comía claro. crudo. Muy rico, ¿eh? Sí, muy rico, Pero- pero yo era capaz de comerme 10 o 20. Claro. Y después, Después aguantaste- atajate Catalina. Sí, así. No, en serio, Es porque así. después te genera un malestar. Fundamentalmente lo que genera, y sobre todo porque la piel no se va, está seca, Claro. y lo que se genera es que se te pega eso, y Sí, el dolor no, de no. intestino que No, el genera dolor- es terrorífico. el dolor de intestino. Yo lo pasé con la pera. Si la pera es jodida también. Había una canción que decía: Juancito de Juan Moreira, alcanzame la escupiera porque anoche comí una pera y me agarró la... Sí. Es que la Por pera. eso digo, todo lo es que disecado. la pera cumple esa función también. Cumple esa función, y más si es seca. Sí. Porque Mirá después vos. vos la cocinas, haces compota y eso genera movimiento. Pero bueno, Mirá vos. estos frutos, acompañados de toda esta mezcla que decíamos recién, con 3 cucharadas de miel, Bien. el pistacho que tendría que ser moridito, digamos, y tal vez tostado, porque también es muy rico, una pizca de canela que siempre le agrega un toque, todo eso lo remojas en agua a los dátiles fundamentalmente unos 15 minutitos, que es más o menos lo que por ahí uno imagina cómo se trabajan, y a fuego medio vas tostando esa harina para que adquiera un color dorado, la harina esa que vos tenés integral, para después combinar la pasta, esa tostada, la harina esa tostada con los dátiles pisaditos, estos que están húmedos, manteca, haces la mezcla bastante homogénea, agregás la pizca de canela, agregás los pistachos y después presionas ligeramente para que se mezcle todo, haces una especie de revolves con una cuchara no tan intensamente Sí. y va a ser bastante espesa esa mezcla, haces los bollitos y ese es el mersú. Y nosotros después en la cocina hacemos cualquier cosa, porque este es mersú, pero le voy a llamar bolita de y le pongo arriba caramelo líquido o caramelo de azúcar quemada y me va a quedar más lindo y empezamos a delirar. Lo Vos sabés modernizamos. que somos especiales para eso. Pero fíjate cómo puede rápidamente, de 3.800 años para atrás, en la cocina te pones a hacer y a velocidad
infernal, tenés un postre ahora, Vas a comprar lo todo y lo guardás, tenés. lo congelas o lo usas cuando vos quieras. En un Bueno, ratito. Eh, ¿Es así? Es así. El alimento es así. Todo nuevo. Esto da para mucho. Sí, sí. Así que sí, no sé si el próximo encuentro seguís con este tema, lo seguís desarrollando o... Vamos a ver qué es lo que ustedes... Porque por ahí es entre todo el trabajo. Da para mucho, yo trabajaría sobre la miel, que me parece que es muy importante. Bien, perfecto. Porque de la Listo. miel te vas para cualquier lado. Ok. Abeja y miel o alguna cuestión de que Bueno. me llama la atención para trabajar en el eso. martes que viene hablamos de la miel, abeja miel. Si les parece y después surge algo, nos vamos a hablar, nos vamos Bien, comunicando. perfecto. Bueno, gracias, Hernán. Te esperamos el martes próximo, ¿vale? Gracias a ustedes.